Diputado Posadas. Gracias, señor presidente. Bueno, finalmente debatimos este presupuesto que en debates anteriores, en sesiones anteriores, por la temática de algunos proyectos que debatimos, como el consenso fiscal, cuando debatimos más temprano la aprobación de la cuenta general del ejercicio, había muchos temas que tenían que ver y que adelantaban ya la posición de algunos diputados y de los bloques políticos sobre el presupuesto. Yo creo que es importante, y también lo dije cuando hablamos del consenso fiscal, que cada uno de nosotros, cada bloque político, desde el sector que sea, asuma responsabilidades. Los argentinos y los salteños, a cada uno de los partidos, frentes electorales, en las últimas elecciones, y hablo del 2015 en realidad, distribuyó el poder de una manera en donde hay un poder ejecutivo nacional de un signo político, un ejecutivo provincial de otro, hay municipios que varían según sus signos políticos, y eso nos obliga a todos a tener cierta cuota de responsabilidad, y al momento de analizar este presupuesto, que no caigamos en lo que decía el otro día, en la fácil de hacer responsable al otro. Nosotros debatimos un presupuesto en la provincia en donde sí debemos analizar el contexto nacional, porque las medidas macroeconómicas las define el gobierno nacional y eso impacta directamente en la economía de todo el país. Y las variables económicas en nuestra provincia dependen directamente de esas medidas macroeconómicas. Las decisiones fiscales, tributarias que se toman a nivel nacional impactan particularmente en provincias como la de Salta, donde tiene una gran dependencia de los tributos nacionales. De ahora y de antes, y históricamente y estructuralmente, las provincias del norte argentino han tenido una fuerte dependencia. Y lo explicamos también en el debate del consenso fiscal, en donde hablamos justamente de cómo el Estado que se había diseñado en los 90 se había achicado de tal manera que se habían realizado reformas del Estado a nivel nacional que fueron acompañados por las provincias. Cuando hablamos de la inmensa cantidad de recursos que administraba Nación y que muchos de esos recursos no llegaban de manera automática a las provincias, situación que se mantiene al día de hoy, lo que hace que haya una fuerte dependencia, como decía recién, tributaria y fiscal de las provincias respecto a lo que hace Nación. Hoy vivimos un proceso en donde a nivel nacional se van realizando determinados ajustes. Lamentamos que esos ajustes se hagan o se tomen como referencia para esos ajustes siempre en esa mirada que tiene la política económica nacional en los sectores más vulnerables, como vimos ayer, que se decidió comenzar a esta política de reducción del déficit fiscal a partir de reducir la expectativa de aumentos que tenían los jubilados, las asignaciones universales por hijo y otras cuestiones. Cuestiones que entendemos que impactan y que son facultad del gobierno nacional, y somos también respetuosos de eso. Por eso también pedimos respeto al momento de debatir este presupuesto, que si bien valoramos la posición de la oposición de acompañar en términos generales este presupuesto, y creo que es un buen gesto de madurez también, pero en el debate no podemos eludir esa responsabilidad también de que estamos diseñando un presupuesto en función de muchas cuestiones que no las definimos en la provincia de Salta y que no dependen de las políticas que se aplican en la provincia de Salta. Así todo, este presupuesto 2018 marca en líneas generales muchos puntos positivos que particularmente de nuestra mirada, nuestra posición ideológica, creemos que es importante que se atienda del Estado. En un proceso de achicamiento, en un proceso en donde objetivamente, indudablemente, la provincia de Salta recibe menos recursos del Estado Nacional, eso se ha trabajado y se ha presupuestado y se proyecta en el presupuesto 2018 sin que afecte ningún servicio que consideramos esencial, como la educación, como la salud, como la seguridad. Los porcentajes de inversión en estos tres ítems centrales
son similares a los que se vienen aplicando en años anteriores, a pesar, insisto, de que son menos los recursos en términos porcentuales que recibe la provincia de La Nación. Y esto se logra porque hay una redefinición de gastos que tienen que ver con una mirada, como decía recién, de qué Estado queremos, en donde no estamos dispuestos nosotros a que el ajuste en nuestra provincia tenga que ver con reformas del Estado en donde se despidan empleados públicos, en donde se afecten servicios esenciales que son tan importantes para los salteños. Y queremos seguir manteniendo esas variables de inversión. Y queremos seguir manteniendo esas variables que permiten que tengamos un 41 o 42% de inversión en educación, política que ha permitido llegar con el servicio de educación pública a muchísimos lugares que años anteriores no llegamos en la provincia de Salta, distintos parajes con inversión de nuevas escuelas, con la posibilidad de educación primaria y secundaria en lugares donde antes no habían, con terciarios en departamentos en donde antes no existía la posibilidad de que haya educación terciaria en esos municipios y en esos departamentos, y eso favorece que quien nace en un pueblo del interior, quien quiere crecer y desarrollarse en el pueblo del interior puede hacerlo porque tiene a disposición un servicio tan importante como la educación. Que hay que mejorar la educación, seguro, que hay que mejorar el nivel de educación, estamos todos de acuerdo, pero es innegable que este gobierno ha generado las condiciones para que el servicio de educación llegue a lugares que antes no llegaban. Lo mismo pasa con salud y lo mismo pasa con seguridad. Por eso yo destaco esto, en un presupuesto en donde hay menos recursos, mantenemos los mismos porcentajes en estas tres áreas tan importantes, que absorben el 77% del presupuesto provincial, que es una inversión importante, pero tiene que ver también con lo que veníamos haciendo años anteriores. Y creo que es bueno, porque vemos que hay redefinición de otros presupuestos en donde lamentablemente se afectan porcentajes de estas áreas tan sensibles para, ya sea el pago de la deuda, sea la inversión en otros sectores. Y creo que esto hay que destacarlo. Y me parece importante, más allá de los números concretos, el análisis concreto, área por área, inversión por inversión que se analiza en el presupuesto, que tengamos esta mirada también general del esfuerzo que hacemos todos los salteños con este presupuesto para que justamente podamos seguir brindando los servicios que una provincia como Salta necesita, porque tampoco a mí me gusta esas comparaciones que se hacen muchas veces de cantidad de empleados públicos en la provincia de Salta y cantidad de empleados públicos en la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba o en Santa Fe, o cuando se comparan presupuestos de provincias del norte con presupuestos de las provincias del sur o del norte, cuando somos y tenemos realidades diferentes en distintas regiones de nuestro país. Y yo insisto, y ya lo dije varias veces, Salta necesita un presupuesto que invierta quizás de una manera superior a la que invierten otras provincias que tienen otro nivel de desarrollo y otro nivel de necesidades en servicios tan esenciales como la salud, la educación, y inversiones que tienen que ver con lo que nos comprometimos, con el compromiso que asumimos con los salteños y con el presupuesto que queremos plasmarlo justamente en esas inversiones. Esperemos, y creo que todos los argentinos deseamos esto, que Argentina pueda definitivamente despegar, que la economía tan golpeada en los últimos años deje de caer y que nos permita tener márgenes de crecimiento que permitan también una mejor distribución de los ingresos, que los estados puedan crecer en sus recaudaciones y que eso lo vamos a lograr en tanto y en cuanto logremos reactivar la economía de nuestro país. Y esa economía también se va a reactivar, y esto hay que tenerlo presente, si cuidamos el poder adquisitivo de los argentinos, de los salteños, si cuidamos las políticas de inclusión y no dejamos gente afuera, porque todo eso impacta y hace un daño social enorme y un daño económico y un daño político enorme. Entonces, me parece que en este contexto de políticas económicas recesivas que aplica el gobierno nacional, de achiques de los presupuestos públicos, que nosotros podamos seguir manteniendo estos niveles de inversión, creo que es importante. Por último, señor presidente, y para terminar, me gustaría hacer alguna consideración respecto a las inversiones que va a hacer o que se prevé en este presupuesto para los municipios. Si hay un punto fuerte que ha tenido este proyecto político, ha sido las políticas de descentralización. Yo he escuchado en algunos medios que hay
cierto descontento porque se vuelve al sistema histórico de la distribución de la coparticipación, por lo menos el que estuvo vigente hasta el 2016, en donde ese fondo de compensación para los municipios, que el año pasado se había distribuido de manera objetiva con los parámetros del resto de la coparticipación para los municipios, hoy vuelve con un criterio que permita no que dejen de invertirse los municipios, sino que se pueden atendiendo situaciones particulares que nos permitan justamente en un contexto de crisis ir atendiendo situaciones puntuales y particulares, y una herramienta que creo que es necesaria para que tenga el Ejecutivo Provincial a favor de los municipios. Pero creo que es por lo menos injusto que no se reconozca que este proyecto político, este gobierno, nuestra provincia, ha generado en los municipios la posibilidad de grandes inversiones, de fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios a partir de la descentralización de alguna obra pública, a partir de la descentralización de la ayuda social, en poner en cabeza exclusiva de los intendentes el manejo de las cooperadoras asistenciales. Los intendentes en estos últimos años han tenido mucha más capacidad de respuesta para sus vecinos, y eso ha sido bueno para la provincia, eso ha sido bueno para todos. Por eso creo que es injusto que hoy se pretenda en algún punto criticar esta mirada. Hemos tenido el año pasado y en 2016 los salteños la posibilidad de obtener un crédito, y por primera vez en la historia ese crédito también se coparticipó un porcentaje con los intendentes. Son muchas cuestiones a favor de la descentralización, de la autonomía municipal, de fortalecer la facultad de los intendentes, y creo que en este sentido hay que valorarlo, hay que reconocerlo, y también permitir que el Ejecutivo Provincial tenga en este año de crisis, en el 2018, una herramienta que permita inversiones en los municipios, que plata que se va a invertir en los municipios, pero que lo pueda hacer con un criterio de poder justamente atender esas cuestiones sociales y urgentes que seguramente van a surgir en el 2018, y de esa manera seguir garantizando la paz social, seguir garantizando la posibilidad de respuesta de todos nuestros intendentes, del Ejecutivo Provincial, en favor de todos los salteños. Gracias, señor presidente.